10 años después de que la artista visual, Laura Anderson, iniciara la solicitud de repatriación de los restos de Julia Pastrana a México para darle digna sepultura, el gobierno de Noruega autorizó el traslado de quien fuera una notable artista, cantante y bailarina de origen mexicano cuyo excepcional talento fue opacado, sin embargo, por su singular apariencia física. Los restos momificados de Julia Pastrana habían permanecido durante decenas de años en una bodega del Instituto Forense de Oslo, Noruega, de donde fueron sacados el 7 de febrero de 2013 para iniciar el viaje de regreso a México. Yo sentía que era mi deber como artista mexicana hacer todo lo posible para que ella regresara a México, a su tierra. Se pudo recuperar el cuerpo, estando presente el personal diplomático y estando presente Laura Anderson Barbata como representante del gobierno del estado de Sinaloa. La intención era rescatar y restaurar la dignidad de Julia Pastrana, cuyo cuerpo se encontraba en el sótano de la Universidad de Oslo. Todo mexicano tiene el derecho de regresar, es un derecho que tenemos todos. Entonces yo esto lo uso también para decir, bueno, es parte de nuestra política nacional. Pero, ¿cómo supo Laura Anderson de la existencia de Julia Pastrana 143 años después de que el artista había muerto en Europa y cuyos restos permanecían abandonados? Yo conocí la historia de Julia Pastrana en el 2003. Me invitaron a hacer la parte del diseño visual de una obra de teatro. Estaban presentando una obra acerca de la vida de Julia Pastrana en Nueva York. Así es como conocí la historia de Julia Pastrana. La falta de atención a sus derechos como individuo, como persona, todos los atropellos que vivió. Increíblemente me invitaron a Oslo, a Noruega. Al poco tiempo, la Oficina de Arte Contemporáneo. Laura Anderson Barbata empieza a interesarse por este personaje de Julia y va a Oslo, Noruega, investiga más sobre Julia, ¿verdad? Y ahí nace su interés por repatriar el cuerpo. Ya me estaba posicionando la vida en un lugar con una ventaja y cercanía a los que tenían a Julia bajo su poder. Entonces empecé de una manera como más de investigación en ese sentido, o sea, era claro y siempre fue el abuso que ella estaba viviendo, la injusticia. Y es que Julia Pastrana tuvo una existencia tormentosa desde su nacimiento en 1834 en Santiago de Ocoroni, un pueblo entonces mísero ubicado en la Sierra de Sinaloa. Desde entonces su grotesco aspecto físico, un cuerpo lleno de pelaje negro que incluso cubría su rostro, sus protuberantes mandíbulas con 2 hileras de dientes y su baja estatura, la condenaron a ser un fenómeno a la vista de todos. Una niña cuya temprana orfandad generó los primeros mitos de su vida. El más impactante, creado por algunos científicos que la consideraron un producto híbrido, es decir, el resultado de la relación sexual antinatural entre un ser humano y un mono. Se trataba de una leyenda sin fundamento, que a pesar de todo, aún prevalece. La sociedad entonces no estaba preparada para entender su verdadera condición, y los precarios conocimientos médicos de la época no permitieron precisar que la apariencia de Julia Pastrana se debía a una mutación genética. Julia tenía una condición que se llama hipertricosis lanuginosa. Quiere decir que su cuerpo y su cara estaban cubiertos de cabello oscuro. También tenía hiperplasia, que significa que sus quijadas era más grande del resto de la proporción de su rostro. Julia Pastrana no nació de un mono. Su madre fue una mujer indígena que tras haberla concebido, se vio obligada a esconderla debido a la curiosidad y asombro que generaba entre la gente su deformación física. Yo desde muy pequeño oía hablar de ella. El abuelo de mi padre, que es de donde surge la idea la conoció a esa mujer barbona, chaparrita, 50 kilos, que tenía bigotes y barba.
Julia Pastrana estaba predestinada a ser vista como un ser humano anormal, extraño, un fenómeno, y a ser objeto de burlas, ofensas y abusos. A los 4 años Julia Pastrana se vio por primera vez sola frente a la vida. Su madre había muerto, dejándola huérfana y al cuidado de uno de sus tíos, un hombre avaricioso y alcohólico, que nunca le mostró ningún afecto. Por el contrario, vio en ella la oportunidad de ganar dinero fácil vendiéndola a un circo como el gran fenómeno de la naturaleza. Desde ese momento, Julia dejó de ser un ser humano para convertirse en un objeto. La vende a un pequeño circo trashumante, de esos que recorrían los pueblos pequeños, pues, en carretones, y la vende a ese circo. Y en ese ir y venir, el que fue Pedro Sánchez, el que fue gobernador de Sinaloa en el periodo de 1837 a 1838, Pedro Sánchez, la compra a ella, lo compra como un objeto. Como un objeto a su servicio, pues durante los siguientes años Julia Pastrana sirvió como criada en la casa de Pedro Sánchez, recibiendo siempre un trato despectivo y cruel. Para Pedro Sánchez, Julia no era una persona con sentimientos. Para él, era un trofeo que debía ser presumido en todo momento. Y la tiene en su casa, como empleada doméstica. Y como si fuera una pieza, pues, digna de tenerse y de mostrar a sus amigos. Uno de estos amigos era Francisco Sepúlveda, jefe de la Oficina de Aduanas Marítimas en Mazatlán, Sinaloa, quien en 1854 vio en Julia Pastrana, de 20 años de edad, la posibilidad de un jugoso negocio basado en mostrarla como la atracción principal de un espectáculo grotesco que explotaba la deformidad humana. Y adquiere Julia Pastrana comprándosela a Pedro Sánchez. ¿Y con qué fin? Pues con el fin de rentarla, de mostrarla en los circos, ferias, ¿verdad? Y otros espectáculos circenses y artísticos que había en Estados Unidos. Y con ese fin, con ese propósito, se traslada con ella a Estados Unidos. Pero como este señor no sabía leer, ni escribir en inglés, ni hablar, obviamente, pues llegando allá contrata a un intermediario que es Teodoro Lent. Y es el administrador del asunto de presentar artísticamente a Julia Pastrana, ¿no? No como un fenómeno natural, sino también como un artista. Y es que detrás de su apariencia, Julia Pastrana escondía un talento nato como cantante y bailarina, además de una insospechada inteligencia. Cuando residió en la casa del exgobernador de Sinaloa, Pedro Sánchez, este señor la educó, la enseñó a leer y escribir. Era una mujer superdotada y aprendió también a cantar y a bailar en esos años. Ella, con ese espíritu de artista, creció y desarrolló su talento. Siento que esto es algo muy importante y que no siempre es mencionado. Por alguna razón siempre se habla de sus rasgos físicos como por encima de todo, como si esa fuera su identidad. La identidad de Julia Pastrana no excluye su parte física, la incluye, pero en esa inclusión debe incluir el aspecto interior de ella, su espíritu de artista, su vocación. Ella era cantante de ópera, era mezzosoprano. Sabía bailar, ¿verdad? Y cantar. Entonces, eran dos cualidades únicas que la hacían una mujer maravillosa, extraordinaria. Pero Julia Pastrana no dejaba de ser una mercancía codiciada, un negocio rentable. La combinación de su aspecto físico y sus cualidades artísticas eran una fórmula que atraía a muchos espectadores y reportaba grandes ganancias. Eso fue lo que hizo que Theodore Lent creara una artimaña para apoderarse de Julia Pastrana. El día siguiente de la primera presentación artística de Julia Pastrana, le propone matrimonio. Le propone matrimonio a Julia con el fin de apoderarse de ella y ya no ser
el segundo de Francisco Sepúlveda, sino ser, aparte del esposo, el administrador y el dueño de ella, ¿no? Teodoro Lent era un tipo sin escrúpulos. Entonces, en el norte no podía explotarla a ella. Entonces, la única fórmula que tenía era casarse con ella y explotarla de esa manera, ¿verdad? Y la convence, y al día siguiente entra la comitiva, entra el juez de paz y los testigos y se casa con ella. Ahí empieza la historia de Julia como artista en Nueva York. La muestra a los millonarios de la época en Nueva York, vende boletos, organiza cenas en su casa, la presenta a Barnum, que era un empresario circense, ¿verdad? Pero Barnum dice no, este espectáculo presentándolo a ella me parece que es muy obsceno, horrendo, no creo que le guste a los niños y a los adultos. Era pues la mujer más fea del mundo, así le pusieron, ¿no? El título. Y entonces muchos se negaban a presentarla, se asustaba la gente, claro, obviamente, ¿no? Pero ya cuando empezaba a cantar ella y a bailar, entonces ya aminoraba este susto, que lo que al principio parecía que era horrendo, ¿verdad? Al final les gustaba la forma como ella actuaba y cómo bailaba. Sin embargo, era apenas el comienzo del terrible calvario que Julia Pastrana viviría hasta el día de su muerte y aún después de ella. En 1963 el director Marco Ferreri filmó la película La Donna Simia, película inspirada en la dolorosa vida de Julia Pastrana. La actriz francesa Annie Girardot interpretó a la llamada Mujer Mono. La explotación que Theodore Lent hizo de su esposa Julia Pastrana en los circos y teatros de Estados Unidos, así como en Canadá, fue tan exitosa que el empresario decidió emprender una gira por Europa, donde continuaron los grandes llenos. Para entonces, Julia Pastrana había sido despojada ya de toda dignidad como persona, convirtiéndose en un objeto de exhibición. Se le mostraba como la mujer más fea del mundo, la mujer oso o la mujer mono, debido a su aspecto físico. Durante su paso por Europa, Julia Pastrana conoció al naturalista y científico inglés Charles Darwin, creador de la teoría del origen de las especies y su evolución. Sabe que estuvieron, pues sí, que la fue a visitar un par de veces y la menciona. Es una mujer notablemente fina, porque sabía cantar y bailar, pero dice también, tiene una densa barba masculina y una frente peluda. Pero no la ubica como el eslabón perdido entre el orangután y el hombre, sino la señala como una mujer normal, ¿no? Estando en Inglaterra y por la fascinación que su aspecto despertaba entre la sociedad científica, fue sometida a diversos estudios. Le hacen una investigación de las mandíbulas protuberantes que tenía, porque aparte del pelaje negro que le cubría todo su cuerpo, tenía una deformidad, pero en aquel tiempo no sabían qué era. Tenía 2 hileras de dientes, así como los simios, ¿verdad? Muy abultada esta parte de la mandíbula inferior. Y entonces le hacen estudios odontológicos y con fotografías. En Europa, Julia Pastrana siguió presentándose en espectáculos circenses, donde no solo causaba impacto por su apariencia, sino también por sus increíbles dotes artísticas. Y en Prusia, el empresario artístico se niega a presentar el espectáculo de Julia Pastrana porque se le hace muy horrendo. ¿Cómo va a presentar un ser simiesco, verdad? Un híbrido, como le decían, un híbrido humano, el producto de los amores pecaminosos entre un humano y una mujer orangután. La gente creía que un humano podía concebir un ser con un animal. Y a ella la presentaban como híbrido maravilloso, el híbrido humano. Entonces, pues la gente se espantaba, no lo podía creer. Tantas historias que son falsas, donde dicen que fue encontrada en una cueva amamantada por un lobo. Fue utilizado para sensacionalizar a Julia Pastrana y llamar la atención. No tenía cola, pero tenía pelaje y tenía mandíbulas muy protuberantes como si fuera un simio. Entonces, pues se le conocía a ella como la mujer oso, pero otros le decían la mujer orangután, la mujer más fea del mundo, como ya dije,
la mujer lobo, en fin. Hay muchos apelativos o nombres que le podían dar a ella, ¿no? Fue deshumanizada por la cultura del consumo. O sea, para consumir la imagen y que fuera un producto de consumo, se deshumaniza. Pero la deshumanización de Julia Pastrana no solamente recaía en quienes morbosamente acudían a verla, sino comenzaba desde su propio entorno familiar. Theodor Lent, su esposo, siempre la trató de manera humillante, manteniéndola cautiva y enclaustrada. Era explotada por su marido. O sea, la tenía siempre encerrada, donde llegaban a los hoteles, donde estaba, siempre la tenía encerrada, y ahí comía, y de vez en cuando en la noche salía cubierta con un velo negro. O sea, no la dejaba que la mirara la demás gente, solamente en el espectáculo. Por todo, él siempre era un hombre sin escrúpulos, que siempre quería hacer dinero con todo. Entonces, explotándola, ¿no? Entonces, no la muestra, sino la tiene encerrada siempre. Y ella aprovecha para leer, para instruirse, para cantar, para dominar su arte. Uno de los momentos importantes para ella era estar frente a su público. Estar frente a su público y proyectarse a través de su música. Ese fue, yo creo, que los momentos que a ella la nutrían, le daban fuerza. Sabiendo que el público estaba muchas veces ahí por una atracción y un morbo, ella quería mostrarles también esa riqueza interior, ese artista, ese talento. Estando en Polonia, lo que llamó la atención en este espectáculo que presentó Julia fue que apareció montada arriba de un caballo. Montada arriba de un caballo, haciendo peripecias. Varios fueron los países europeos que conocieron la existencia de Julia Pastrana. Supieron de su extraña fisionomía, pero también la vieron encumbrarse como artista. Sin embargo, solo uno fue testigo de sus últimos sufrimientos y de su más dolorosa pérdida. En 1860, Julia Pastrana y su esposo, Theodor Lent, se encontraban en Rusia cuando descubrieron que ella estaba embarazada. Solo nos podemos imaginar que para ella la importancia que significó el embarazarse, el pensar en tener una familia, sobre todo porque ella no tuvo madre, o sea, se murió cuando ella tenía 4 años, entonces, y viajando siempre, para ella debe haber significado muchísimo, ¿no? Ese momento. Embarazada y todo, seguía trabajando ella, no hubo descanso para nada. Y era un tipo horrendo, tipo monstruoso, se podría decir, salvaje, ¿no? Porque no tenía escrúpulos, no tenía decencia, no tenía ningún valor moral para explotar así a su esposa. Y no había amor de por medio, no había nada, ¿no? Más que el interés material de sacarle jugo a lo máximo que se pudiera. El 20 de marzo de 1860, Julia Pastrana dio a luz a un niño. Nace el bebé, ella responde con felicidad y amor y cariño lo que cualquier madre haría. Lo que ella siempre anheló fuera que su hijo naciera normal, y sin embargo había nacido igual que su madre, igual que ella, peludo, con hipertricosis laguminosa, y era un niño pues peludo, ¿no? El bebé muere horas después, como 36 horas después, y ella comienza a llorar y no deja de llorar. Las complicaciones tras el parto y la muerte de su hijo harían que Julia Pastrana entrara también en una dolorosa agonía. 5 días después, murió víctima de una fiebre puerperal debido a la falta de asepsia después del parto. En el transcurso de esta agonía, que puede ser entre 3 y 5 días después del parto, Theodor Lent, su marido, ¿qué hace? Empieza a vender boletos entre los rusos para que vayan a ver al cuarto donde la tiene tendida, agonizando, para que la vean sufrir y la vean morir. Está vendiendo boletos para que entren a verla morir. Es inaudito esto, increíble, ¿no? Cuando ella quiso
realizarse como mujer, quiso tener un hijo, fue cuando terminó su existencia, porque alcanzó a ver el hijo que nació igual que ella, pero los días murió, ella y el hijo, y siguió siendo tratada como objeto, sujeto a exhibiciones públicas, cobrando por ese morbo por verla, ¿no? Y no solamente ahí termina ahí la historia. Tras su muerte en 1924, el líder soviético Vladimir Lenin fue momificado para ser exhibido ante su pueblo. En Venezuela se pretendía hacer lo mismo con el expresidente Hugo Chávez, fallecido el 5 de marzo de 2013. Aunque pudiera pensarse que después de muerta, Julia Pastrana recuperaría su dignidad humana y tendría un respetuoso entierro, su esposo se negó a renunciar a su principal fuente de ingresos. Theodor Lent vendió los cuerpos de Julia Pastrana y de su hijo a un científico de la Universidad de Moscú, quien los momificó para exhibirlos en el propio museo de la institución. Esto no le gustaría nada a Theodor Lent, quien de inmediato reclamó los restos momificados para exhibirlos por su cuenta y para su beneficio. Muere su bebé, muere ella y los embalsaman. El doctor que los atendió en Moscú le compra los cuerpos al señor Lent y los embalsama. No los momificó normalmente, sino que así como un taxidermista, luego extrae la sangre y extrae todos los órganos a un animal y deja nada más, y lo rellena y deja todo lo que es el exterior, la piel, afuera. Y así los tiene a los dos cuerpos. Que él va y ve a su esposa y a su hijo ahí embalsamados, vestidos y todo. Y le exige al doctor que se los devuelva. Obviamente estaba viendo una oportunidad para negocio. La Universidad de Moscú se quería quedar con ellos, no se los quería regresar. Entonces lo que hace Theodor Lent, fíjese bien, acude en su auxilio, la embajada de Estados Unidos en Rusia. Entonces, y le reclama los cuerpos, como parte de su familia, presenta su acta de matrimonio, en fin, y reclama los cuerpos y se lo entrega a la Universidad de Moscú. Ya una vez con el poder de esto, del cuerpo del niño y de ella, de Julia, al niño lo clavan en un pedestal de madera para exhibirlo. El cuerpo de Julia lo viste con un traje de bailarina rusa, con todo el traje así, con mallas, y un vestido corto, mallas y zapatillas de baile, de ballet. Y entonces ya vestidos así, ¿verdad? Con la vestimenta de la época, otra vez empieza otra gira. Y en 1864, estando en Suecia, escuchó hablar del Museo de Curiosidades de Carlsbad, donde se presentaba una mujer barbuda, parecida a Julia Pastrana. Ella se llamaba Marie Bartel, de nombre artístico Senora, y empieza a conquistarla, a Senora. La conquista y se casa con ella, con Senora. Entonces, ya una vez este matrimonio empieza a explotar los dos cuerpos de Julia Pastrana y de su hijo momificados, los dos, y los dan en alquiler, lo van dando en alquiler a los museos naturales, a los museos de cera, sobre todo. Finalmente los dejan en alquiler a las dos momias de la mamá y el niño en el Prauscher Volksmuseum de Viena. Humillada aún estando muerta, los restos momificados de Julia Pastrana, así como los de su hijo, tuvieron un peregrinar indigno que no vio su fin a pesar de que Theodor Lent y su esposa Senora decidieron retirarse a San Petersburgo y rentar las momias al mejor postor. Pero en Rusia, el destino cobraría caro a Theodor Lent su ambición. Theodor Lent se pierde la razón, se vuelve loco, y todo lo que había ganado, o una parte de su dinero, lo tira al río Neva, y después va a parar a un asilo de locos, ¿no? Y ahí muere, ¿verdad? Entonces Senora, la Marie Bartel, que era la viuda de Theodor Lent, pues reclama los cuerpos que estaban rentados en el Museo de Viena y empieza ella por su cuenta a hacer negocio, ya sin su marido Theodor Lent. Se expide una ley en 1973 en Noruega que prohíbe la exhibición de cuerpos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya no pueden exhibirlos públicamente. Entonces, lo que hace el hijo Lund, el dueño
de los cuerpos, los guarda, los conserva en cajas, embodegadas. En 1973, las momias de Julia Pastrana y su hijo fueron robadas. Unos vándalos entran a esta bodega y sacan los cuerpos de los dos, tanto de Julia como de su hijo, y los arrastran por las calles, los dejan abandonados ahí. Y de suerte los encuentra la policía y otra vez vuelven a parar. El cuerpo de Julia estaba ya muy deteriorado, ¿no? Lo habían arrastrado, le habían desprendido un brazo. El niño lo aventaron a un campo y el bebé de Julia Pastrana en el campo es destruido por roedores. Y es comido por roedores, por ratas. Entonces, no lo pueden recuperar. Y se recuperan el cuerpo de Julia y solamente ya conservan a ella. Y ya no, al niño ya no lo vuelven a ver. En 1990, y tras 14 años de permanecer en el abandono y el olvido, la momia de Julia Pastrana fue localizada en el sótano del Instituto Forense de Medicina de la Universidad de Oslo, Noruega. En el año de 1994 hubo un debate intenso entre autoridades de la Universidad de Oslo, Noruega, y organizaciones de la sociedad civil que pretendían enterrar el cuerpo de Julia Pastrana, que se conservaba en el depósito del Departamento Forense de la Universidad, pues abandonado prácticamente. Entonces, en ese debate imperaron los argumentos esgrimidos por el doctor Per Holk, que era el director de la colección Schreiner, donde conservaba otro tipo de cuerpos así momificados o seres extraordinarios. Ganan estos argumentos del doctor Holk y se termina la pugna, esta polémica, y vuelven pues a dar ahí a la colección el cuerpo de Julia. 11 años después, en 2003, Laura Anderson conoció la triste historia de Julia Pastrana y comenzó los trámites diplomáticos para intentar repatriar el cuerpo. La aventura no iba a ser nada fácil. Empecé a recibir algunas respuestas muy tajantes y terribles en las que yo me di cuenta que iba a ser una batalla muy difícil. Nadie conocía a Julia Pastrana aquí en Sinaloa, no sabían quién era, ni lo que representaba y qué interés podía tener para Sinaloa. O sea, traer el cuerpo de alguien que nadie conocía, ¿no? ¿Y quién había sido ella? Pues fue famosa, pero ¿dónde? Aquí no, quizás en Europa. Jesús Fajardo, de 37 años de edad, padece hipertricosis, una enfermedad que le provoca un exceso de vello corporal igual al que padecía Julia Pastrana. Jesús Fajardo es exhibido en circos y anunciado como el hombre lobo mexicano. Desde que Laura Anderson conoció en 2003 la dolorosa historia de abuso y explotación que vivió Julia Pastrana a manos de quien fuera su esposo, el norteamericano Theodore Lent, sintió la necesidad de hacer algo por ella y regresarla a su país de origen. Desde entonces, se empeñó en repatriar los restos momificados de la cantante y bailarina para darle un descanso digno. Sin embargo, el camino no iba a ser fácil, pues en Sinaloa, tierra natal de Julia Pastrana, pocos sabían sus méritos y mucho menos sus orígenes. Se conocía muy poco o casi nada se conocía la historia de Julia en México. En Noruega, las cosas iban a resultar todavía más difíciles para Laura Anderson, pues al ser Julia Pastrana un personaje aún célebre y de gran simbolismo para el espectáculo sensacionalista y la medicina, sus restos momificados seguían representando un valor histórico para quien aún los conservaba. Un reconocido médico y científico del Instituto de Medicina Legal de Oslo, Noruega. Contacté al curador de la colección Schreiner, que se llama el doctor Per Holk, haciéndole una serie de preguntas. Se podía notar una actitud defensivos, ¿no? Estaban muy aprensivos, agresivos. Siento que había resistencia por parte de la colección Schreiner porque querían mantenerla en la colección. El doctor Per Holk, ellos me dicen, bueno, ya llegaste a un punto en el que ya se te han contestado todas tus preguntas. El motivo por el cual Julia Pastrana está aquí es por razones médicas. No puedes ver a Julia Pastrana si esa es tu intención, no la puedes ver. Dolía mucho que permaneciera insepulta. Era como una larga condena
como aquella que le imponían los tiranos a los opositores, que los colgaban, los dejaban que se deshicieran y prohibían que los enterraran. Pasarían cerca de 10 años en los que Laura Anderson se mantuvo inamovible en su batalla por repatriar los restos de Julia Pastrana. Su tesón finalmente daría frutos cuando el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, aceptó interceder a nivel diplomático y solicitar oficialmente al gobierno de Noruega la repatriación de los restos de Julia Pastrana. Se abrieron las puertas del gobierno del Estado y dieron el visto bueno para que iniciaran las gestiones diplomáticas a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El gobernador gira instrucciones para que se le dé todo el apoyo y nombra a Laura como representante del gobierno del Estado para que hiciéramos ese trabajo de buscar la repatriación. Laura viajó a Noruega, estuvo en Oslo, estuvo con las autoridades, estuvo con las gentes que tenían los restos de Julia Pastrana y se iniciaron todos los trámites. La respuesta fue sí, la decisión del comité y de la universidad es que sea enterrada y que regrese a su país para un entierro digno y que nunca fuera expuesta otra vez. Está rescatando la presencia, la memoria de una gran artista sinaloense que para muchos había sido desconocida. Traer a este momento, al presente, la vida de una gran sinaloense como Julia Pastrana representa para nosotros la posibilidad de llegar a muchos, sobre todo muchos jóvenes, muchos niños, familias, llegar con un buen mensaje. Los restos de Julia Pastrana regresaron a México en un féretro de color blanco la mañana del 11 de febrero de 2013. La última persona que ve el cuerpo es Laura Anderson, que fue uno de los acuerdos como representante del gobierno, y aquí ya nos llega completamente cerrado. Un día después, el 12 de febrero de 2013, Julia Pastrana recibió un emotivo homenaje de sus paisanos. Miles de flores blancas acompañaron su último momento sobre la tierra. Recibió miles de flores de muchos países del mundo. Ese fue un acto bellísimo. Me tocó ver esa manta, una o dos mantas, ya no más Julias Pastranas en el mundo. Y no hay duda de que estábamos hablando de esa la trata de las mujeres, especialmente del esclavismo de las mujeres. Sí existen mujeres esclavizadas, autoesclavizadas, o su yo interno les impide salirse. El homenaje a los restos de Julia Pastrana alcanzó un momento climático cuando todos los presentes la aplaudieron y muchos le lloraron recordando la historia de esclavitud y vejaciones que sufrió toda su vida y después de ella. Me generó realmente una gran emoción. No puedo desligar de este momento también la parte de las emociones como ser humano, como persona, como mujer, porque creo que como mujer también experimenté muchos sentimientos, muchas emociones. Julia Pastrana estaba finalmente de regreso en su patria, en su tierra, con su gente, recibiendo el cobijo de su pueblo, el trato digno que nunca pudo tener, pero que gracias al desmedido afán de Laura Anderson obtuvo 153 años después de su muerte. Julia Pastrana descansa desde entonces en una tumba del Panteón Histórico de Sinaloa de Leyva, en el estado de Sinaloa. El retorno de Julia Pastrana es una oportunidad que nos presenta para hacer una revisión acerca de la historia, de cómo han sido tratadas las personas en el pasado y cómo por lo mismo se siguen cometiendo estos horrores, ¿no? Es también el retorno es una manera también de materializar la memoria, es de darle a Julia restaurarle su dignidad. Yo soy Atala Sarmiento y esto fue la historia detrás del mito de Julia Pastrana. Hasta la próxima.